¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de encerrar en celdas insalubres, hacinadas y sin luz a miembros de pandillas rivales en plena pandemia del coronavirus para evitar que sigan la criminalidad que practican, ¿es una buena receta o es una flagrante violación de sus derechos humanos? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Yesenia Portillo, coordinadora regional en la costa este de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Yesenia Portillo, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación, Jorge. Yesenia, entre el 24 y 28 de abril, de acuerdo a la Policía Nacional de El Salvador, hubo 85 crímenes, un promedio de 17 por día, mientras que las 2 semanas anteriores fueron 2 por día. Y el gobierno le atribuye a esos crímenes organizados desde el interior de las prisiones donde están todos estos mareros. ¿Qué piensas tú de esta decisión del presidente Bukele de mezclar en la misma celda a pandilleros rivales y eventualmente eso en el medio de esta pandemia del coronavirus? Sí, es una decisión, son medidas bastante preocupantes. La pregunta es si son medidas que es una buena, si es una buena receta o no, y definitivamente han sido denunciadas esas medidas por organizaciones de derechos humanos, al igual dentro del país y también internacionalmente, y hasta representantes del gobierno de los Estados Unidos. Las condiciones adentro de los centros penales de El Salvador de por sí siempre han sido tema de mucha preocupación, dado que las condiciones han resultado en altos niveles de tuberculosis, por ejemplo. Hay demasiadas personas, sobrepoblación pues, de los centros. Solo los Estados Unidos le gana a El Salvador en el porcentaje de la población que está en las cárceles y en los centros penales. Entonces, desde antes de la pandemia han habido muchas preocupaciones sobre el trato inhumano. Lo que podemos ver es lo siguiente. Estamos hablando de que prácticamente durante décadas la práctica que han hecho los gobiernos es separar a las pandillas, cada una de ellas en una cárcel específica. Ahora, por primera vez, estamos hablando que tenemos 38.000 prisioneros en cárceles que tienen capacidad para 18.000 prisioneros, es decir, que están superpobladas, como tú decís, están hacinados, están el doble de capacidad, por lo menos, en esta situación. Y ahora viene el gobierno del presidente Bukele y dice, para que no se puedan organizar desde la cárcel y se sigan combatiendo una pandilla con otro, ahora yo los voy a mezclar en una misma cárcel, pandillas rivales, incluso más de 2, y entonces está obligando a que hagan una tregua, porque o hacen una tregua y paran de matarse entre ellos dentro de la prisión o fuera de la prisión, o pueden morir de la pandemia. Y si nos miramos por los resultados, estamos viendo que han hecho una tregua para sobrevivir y para salvar sus vidas. En ese sentido, ¿tú piensas que independientemente que sea una violación o no de los derechos humanos, está dando los resultados que buscaba el gobierno? Es la percepción que intentan darle a la población, ¿verdad? Entonces hemos visto desde antes de Bukele, la violencia de las pandillas se ha manejado por distintos poderes adentro del país, distintos poderes políticos y económicos para convencer a la población que ciertas medidas son necesarias, que al final del día benefician a intereses económicos, y el fin de este gobierno, de esta administración, es hacerle aparecer al pueblo que solo ellos tienen la respuesta a la violencia de las pandillas. Entonces, es de cuestionar
si los números que estamos viendo son reales y si en realidad están teniendo buen efecto o si hay algo detrás de esos reportes. También los reportes de alto homicidio. Desde que llegó Nayib a la presidencia hubo un cambio reportado de la manera en que iban a reportar los homicidios. Entonces ya no iban a dar números de personas que mueren en enfrentamientos con policías, ni cuerpos que se encuentran en fosas comunes. Entonces, los números de homicidios que se reportan no necesariamente los podemos tomar de hecho también. No es decir que la violencia y la inseguridad no es un problema grave en el país, sí lo es, y afecta más que nada a las comunidades más pobres del país. Pero lo que es de cuestionar es esta idea de que solo la mano dura, solo la represión y que solo Nayib tiene la clave de solucionar este problema. ¿Cómo le explicas para una audiencia que no es salvadoreña y que no conoce y no que padece como es la criminalidad adentro de El Salvador? ¿Cómo nace este fenómeno de las pandillas? ¿Cuál es el inicio? Bueno, es importante entender cuál es la causa raíz de esta situación. Y sí es más aceptado, es una narrativa común, ya la gente ha entendido de que las pandillas nacen en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, durante un tiempo cuando la pobreza es criminalizada también y empiezan a atacar a los jóvenes afroamericanos y chicanos y latinoamericanos que se encuentran en ciudades de Los Ángeles en específico, donde los policías criminalizan mucho a la juventud. Entonces, los jóvenes salvadoreños que llegan de la guerra a los Estados Unidos, a Los Ángeles, llegan a esas condiciones donde en vez de dar recursos a la población que necesita recursos sociales, la solución para la pobreza es criminalizar a los jóvenes y a la juventud. Entonces, de allí nace de principio las maras porque ya se sabe como en los Estados Unidos hay una discriminación grande contra jóvenes que viven en vecindarios de extrema pobreza, que los policías discriminan contra ellos, ¿verdad? Entonces los jóvenes salvadoreños llegaron a esa situación donde los policías los tildaron de pandilleros y los metían presos. Entonces de ahí nacen las pandillas y con la política de deportación también igual se deportan a jóvenes que ya han aprendido esta cultura de pandillerismo a El Salvador, donde igual no hay condición para la juventud de poder trabajar o tener vida digna. Entonces, y las respuestas que los Estados Unidos impone y también que las élites dan como solución en El Salvador es esta solución de mano dura y de represión. Y nunca ponen atención a la necesidad de en realidad atacar a la pobreza, que políticas neoliberales agravan en El Salvador. Después de la guerra siguen políticas neoliberales que generan grandes riquezas para las élites y gran empobrecimiento para la gente. Entonces ahí está la raíz del problema, pero eso nunca se ve como la solución. La solución es siempre criminalizar más a los jóvenes y ponerle más énfasis a esa retórica de que estas personas deben ser
eliminadas. Voy a hacer una invitación entonces, Yesenia, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando entonces con Yesenia Portillo, ella es coordinadora regional en la costa este de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Ya volvemos. Continuamos conversando con Yesenia Portillo. Ella es coordinadora regional en la costa este de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Yesenia, el New York Times publicó un artículo bajo el título de Bukele el autoritario y dice textualmente: a Nayib Bukele le estorba la democracia, lo ha terminado de confirmar con sus actos durante el manejo de la crisis provocada por el coronavirus. Ninguna democracia puede funcionar como funciona El Salvador ahora mismo. El presidente tuitea y los militares salen a la calle a cumplir la orden. Un país que lo sigue adorando según las encuestas. También el presidente Bukele dice que los criminales controlan la mayor parte del Estado. Sin embargo, los analistas dicen que Bukele no ha podido mejorar ni la corrupción ni los espacios políticos y los judiciales, la corrupción en esos espacios, y está diciendo que dirige una especie de Estado paralelo en donde no respeta las instituciones y ha montado con gente que tiene que ver con el poder, digamos, económico y con las fuerzas militares, un Estado que corre más allá de la institucionalidad. ¿Es cierto? Bueno, sí, él definitivamente está negociando con las grandes élites tradicionales del país para que los diputados de la Asamblea Legislativa le den los estados de emergencia que está pidiendo y que aprueben préstamos de los 1,000 millones, que ya han aprobado 3,000 millones en préstamos. Entonces, sí hay esta cuestión de la corrupción que, según él, llegó a la presidencia para transformar esa cultura que él criticaba de los políticos anteriores, que como en las presidencias de Arena, de la ultraderecha, que siguieron después de la guerra, después de 1992, hay pruebas comprobadas hasta presidentes que han ido presos por esa corrupción que él señala. Pero déjame interrumpirte allí, porque obviamente salpica por todos los lados la corrupción. Es decir, tenemos a Tony Saca preso, acusado de embolsarse 300 millones de dólares, pero también tenemos a Mauricio Funes en Nicaragua, también acusado de que se fue del país por haberse llevado también corrupción y varios millones. O sea, que la corrupción parece ser endémica y, como tú dices muy bien, no solamente son esos dos presidentes, sino hay una tradición de corrupción. Él vendió la idea de que él era una opción nueva en cuanto a que no pertenecía, entre comillas, no pertenecía a las estructuras tradicionales. ¿Es así? La corrupción de Arena está muy clara y muy claramente evidenciada, y instancias y alegaciones de corrupción dentro del FMLN, han habido investigaciones, no han habido cargos que han sido comprobados. Y sí, la situación de Mauricio Funes es algo que muchas veces también se exalta como un ejemplo bien. La situación con Nayib Bukele ahorita es que él no permite nada de transparencia ni contabilidad acerca de los dineros que él está recibiendo. Y entonces también es lo que se le está denunciando a él ahorita, de que la razón por qué él está presionando y exigiendo estados de emergencia es porque le dan a él control completa sobre qué es lo que se va a hacer con ese dinero. ¿Cómo tú explicas que tiene los niveles de popularidad que este mismo artículo del New York Times, que es duro y lo critica, él dice:
todo esto sucede, como dice el Bukele autoritario, que la gente lo sigue adorando. Y otra pregunta es, ¿cómo es entonces que se le permite que maneje esto, como tú decís, arbitrariamente, en donde no respeta los poderes? Michelle Bachelet dice casualmente, y leo sus palabras: he expresado mi preocupación porque el Estado de Derecho y el orden constitucional podrían estar siendo socavados en El Salvador. ¿Cómo concilias tú? Porque toda moneda tiene dos caras. Entonces, tú estás diciendo, en definitiva, una serie de maneras de actuar de él que son cuestionables. Pero entonces, ¿cómo es que se justifica esto, que se queda claro de que el hombre lo adoran según las encuestas? ¿Lo adoran? Sí, bueno, yo diría que es de ver cómo va a seguir su popularidad, porque es verdad que él es muy popular con la gente, pero también es verdad. Vuelvo a mi pregunta, que es mi pregunta es, ¿cómo tú explicas que es popular si al mismo tiempo tú estás listando una serie de irregularidades? Es decir, estamos hablando de un señor autoritario que pone en la misma celda a mareros de pandillas rivales. ¿Qué es lo que lleva a la gente? A ver si me podés dar una respuesta concreta. ¿Qué es lo que lleva a la gente, por favor, a que lo adoren? A que lo adoren. Sí, dos cosas en concreto. Una cosa es que él tiene una maquinaria de mediática que no sé si hay algo en comparación en el mundo. Él gasta millones y millones y millones en su imagen mediática, y es una manipulación de la realidad. Da mucha información falsa y se hace hacer ver como algo que no, en realidad no es. O sea, tú me estás diciendo que es un mago que engaña al pueblo y el pueblo no se da cuenta que está siendo engañado. En parte sí, pero yo diría que también el pueblo sí se da cuenta, no es. Hay mucha gente que en El Salvador que lo cuestiona, pero él los tilda como si fuera un porcentaje pequeño, pero es de cuestionar eso también. Las encuestas están enseñando que la gente que está saliendo de cuarentena de los centros de contención están dando un rating de 5, de 10, de 4 a 5 puntos de 10, que de esa manera están diciendo que las condiciones en los centros donde ellos han estado no han sido buenos. Te voy a hacer una invitación a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos y seguimos conversando. Continuamos conversando con Yesenia Portillo. Ella es coordinadora regional en la costa este de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Yesenia, tú estás aquí en Washington, en la capital de Estados Unidos, en una de las comunidades más grandes de salvadoreños fuera del país. ¿Cómo está afectando la vida de los salvadoreños la realidad que tienen aquí en los Estados Unidos, que incluso desde el punto de vista de migración están en la cuerda floja? Sí, bueno, nosotros como CISPES, una de las cosas, uno de los temas que también trabajamos es el trato de migrantes y las causas raíces de por qué la gente está saliendo de Centroamérica, de El Salvador en específico. Y una de las cosas que hemos estado definitivamente denunciando son que las deportaciones han seguido. Y también estos ataques contra las personas que buscan asilo en el país, con los acuerdos que han firmado los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, a principios de marzo se dio la noticia de que Bukele se reunió con el departamento, con DHS aquí en Miami, para finalizar el acuerdo de cómo El Salvador iba a recibir los aplicantes de asilo que habían acordado. Entonces, eso sucedió a
solo al empezar la cuarentena. Entonces vemos que la administración de Bukele se ha alineado bastante con el presidente Trump para ayudarle en sus políticas antimigratorias. Y hemos visto que aunque los gobiernos centroamericanos, bueno, Guatemala, Honduras y El Salvador, hayan querido poner pausa durante la pandemia en las deportaciones, no se les ha sido posible y han estado recibiendo miles de migrantes en vuelos de deportaciones, causando una agravación de la problemática de la pandemia, porque están llegando personas contagiadas a países que están teniendo dificultades para manejar la pandemia ya en sí. ¿Cómo ves tú la relación entre el presidente Nayib Bukele y el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, sí, ha sido definitivamente un alineamiento político con el presidente Trump. Los dos se celebran bastante y a veces parece que tal vez tienen los mismos consejeros o consejeros que tienen ideas bastante en común. Entonces, sí, la manera en que ellos han manejado la crisis de la pandemia, aunque pueda parecer un poquito distinta, ya que Trump quiso aparentar que nada estaba pasando y Bukele actuó de una manera bastante extrema. Los dos están manejando la desinformación con el pueblo. Entonces no están informando bien al pueblo de las realidades para de esa manera actuar acerca de la democracia, de la buena entendimiento y educación del pueblo para mejor defenderse de esta pandemia. Yesenia Portillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge.